Llegamos ahora al capítulo 23. Y en este capítulo tenemos al apóstol Pablo ante el Sanedrín, donde se encontraban los líderes religiosos que querían juzgarlo. Pablo se esforzó inútilmente al tratar de explicar su posición y conducta, pero el Señor le dio fuerzas para seguir en esta situación. Después podemos ver que ellos trazan un plan para matarlo. Este complot contra Pablo permite que él sea llevado preso a Cesarea para ser juzgado ante Félix. Amigo oyente, durante el estudio de este capítulo podremos ver la mano de Dios obrando en la vida del apóstol Pablo. Y de la misma manera, Dios quiere obrar hoy en su vida y en la mía, amigo oyente. Es maravilloso saber que en cualquier parte por donde usted y yo caminemos, el Señor está obrando. Dios quiere darnos aquella guía y dirección que necesitamos para poder vivir en nuestros días. No hay duda de que necesitamos a Dios en nuestro diario vivir. Hay muchísimas personas hoy en día que van al extremo, tratando de tener una experiencia emocional o revolucionaria. Puede que la tenga, pero lo dudamos. Lo que sí creemos es que solamente por medio de una fe sencilla podemos llegar a Cristo, confiar en Él y caminar con Él. Es entonces cuando Él nos dará la dirección y la guía para nuestras vidas diarias. Comencemos pues leyendo los primeros 2 versículos de este capítulo 23 de los Hechos. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: Varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Amigo oyente, tratemos de imaginarnos a Pablo parado ante el Sanedrín. Allí se encontraban reunidos el sumo sacerdote junto con el concilio, y Pablo, mirándolos fijamente, empieza su defensa. Ahora dice el versículo 3, Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley, y quebrantando la ley me mandas golpear? De acuerdo a la ley romana, ningún hombre podía ser castigado hasta cuando la sentencia hubiera sido pronunciada. El simple hecho de que Pablo había sido arrestado y acusado de cierto crimen no les daba ninguna libertad a aquellos que lo habían arrestado para abusar de él. En esos días las leyes romanas otorgaban mucha justicia a quienes eran arrestados, pero este incidente del apóstol Pablo y el juicio de Jesús nos hacen reconocer que aún la ley romana podía ser torcida. Un sistema o una ley no tienen tanta importancia como los que están encargados de ejecutarlos. Son muchos los que creen que si cambiáramos nuestra forma de gobierno hoy en día, o por lo menos cambiáramos el partido político que está en el poder, sea cual sea, se resolverían nuestros problemas. Pero, amigo oyente, la historia nos cuenta que los problemas nunca se han resuelto así en el pasado. Lo que necesitamos no es un cambio de sistemas. ¿Sabe usted qué es lo que necesitamos? Necesitamos que sean los mismos hombres y mujeres quienes cambien, y no los sistemas. El sumo sacerdote pues ordenó que golpearan a Pablo en la boca, pero Pablo continuó hablando de una manera clara y enérgica. Con esto debemos disipar la idea de que Pablo tuvo miedo ante ellos. Muchas veces malinterpretamos el concepto de la humildad y decimos erróneamente que la humildad hace que las personas sean miedosas. En realidad, la humildad y la mansedumbre significan que nos sometemos a la voluntad de Dios sin preocuparnos de cuánto nos pueda costar. Pablo era manso y humilde y se sometió a la voluntad de Dios. Sin embargo, habló claro en contra de esta injusticia y llamó al sumo sacerdote pared blanqueada. Ahora esta forma de hablarle al sumo sacerdote, señalándole que estaba violando la ley al juzgarlo de esa manera, revela que Pablo también conocía la ley. Continuemos ahora con el versículo 4. Los que estaban presentes dijeron: ¿Al sumo sacerdote de Dios injurias? Ahora Pablo no sabía que había injuriado al sumo sacerdote. Creemos que él conocía al sumo sacerdote, que conocía la ley mosaica y los rituales judíos. Pero también creemos que esta es otra evidencia de que Pablo sufría de una enfermedad de los ojos y no veía bien. Al entrar en nuestro estudio de las epístolas que Pablo escribió, encontraremos otras declaraciones que indican que Pablo tenía dificultad con su visión. Ahora el versículo 5 de este capítulo 23 de Hechos dice: Pablo dijo:
No sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Amigo oyente, Pablo conocía la ley con todos sus detalles. Él sabía perfectamente que había que respetar a los soberanos. Esa es otra cosa de la cual nos hemos olvidado hoy en día. Debemos respetar a quienes son puestos en posiciones de autoridad, aunque creamos que tales autoridades están erradas y a veces sean malas. Pablo escribió en su carta a los Romanos, capítulo 13, versículo 1, diciendo, «Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas». Es interesante notar que Pablo escribió esto cuando Nerón estaba en el trono de Roma, y Nerón, como bien sabemos, era un hombre loco. Ahora note usted cómo el apóstol Pablo se aprovechó de la discordia entre los dos partidos que se encontraban allí presentes para apoyar su propia defensa. El punto de discusión que ellos tenían no era la resurrección de Jesucristo. Era que simplemente los fariseos creían en la resurrección de los muertos, en la cual tenían puesta su esperanza, mientras que los saduceos negaban la resurrección. Ahora Pablo aprovechó esta diferencia entre ellos para cambiar el juicio en una controversia teológica entre los fundamentalistas y los liberales. Le fue muy fácil crear esta situación porque nunca ha habido un tiempo en que no se haya producido disensión entre estos dos grupos. Y vemos aquí en los versículos 7 al 9 de este capítulo 23 de los Hechos, que cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo, «Ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado, o un ángel, no resistamos a Dios». Cuando los fariseos se enteran que Pablo es fariseo, se unen para defenderlo. El doctor Lucas, quien es el escritor del libro de los Hechos, por primera vez dice en el versículo 10 que había grande disensión. Creemos que esta es la peor disensión que se registra en el libro de los Hechos en cuanto a cualquier grupo. Pablo nuevamente se halló en tanto peligro que el tribuno romano tuvo que intervenir para salvarle del Sanedrín que estaba furioso. Por consiguiente, el tribuno salva otra vez al apóstol Pablo sin enterarse de la razón por la que le odiaban. Y leemos aquí en el versículo 11, «A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, Ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma». Una vez más, vemos que Pablo no estaba fuera de la voluntad de Dios al ir a Jerusalén. El Espíritu de Dios le había advertido que iba a tener prisiones y tribulaciones cuando fuese a Jerusalén. Pero a pesar de esa advertencia, el apóstol Pablo fue a Jerusalén y testificó del Señor Jesús en esa ciudad. Continuemos con el versículo 12 de este capítulo 23 de los Hechos. Venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Nos imaginamos que estos judíos sintieron mucha hambre y sed antes que este asunto terminara. Y leemos aquí en los versículos 13 hasta el 15, que eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron, «Nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora pues, vosotros con el concilio, requerid al tribuno que le traiga mañana ante vosotros, como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él, y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue». Este fue el complot que ellos hicieron para asesinar al apóstol Pablo. Pero sabemos que el Señor, por medio de su Santo Espíritu, manifestó que tenía un plan diferente para Pablo. Dios claramente indicó que Pablo iría a Roma, y vemos que en realidad esto sucede después. Continuemos leyendo los versículos 16 al 18 para ver cómo se desarrolla este plan. Mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo,
lleva a este joven ante el tribuno porque tiene cierto aviso que darle. Él entonces tomándole, le llevó al tribuno y dijo, el preso Pablo me llamó y me rogó que trajese ante ti a este joven, que tiene algo que hablarte. Aquí vemos que Pablo ejerce su derecho como ciudadano romano, lo cual tiene todo el derecho de hacer. Además, estos 2 versículos nos permiten conocer un poco más acerca de la familia de Pablo, y vemos que tiene una hermana que vive con su familia en Jerusalén. Continuemos con los versículos 19 al 22. El tribuno, tomándole de la mano y retirándose aparte, le preguntó, ¿qué es lo que tienes que decirme? Él le dijo, los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como que van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él. Pero tú no les creas, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte, y ahora están listos esperando tu promesa. Entonces el tribuno despidió al joven, mandándole que a nadie dijese que le había dado aviso de esto. De esta manera el tribuno se enteró del complot contra Pablo. Hagamos una pausa para notar algo aquí. Hoy en día hay un grupo de hermanos que dicen ser muy piadosos y de vez en cuando recibimos cartas de ellos. Puede que sean muy sinceros y bien intencionados, y ellos dicen que no debemos consultar con ningún médico cuando estamos enfermos, sino que debemos confiar en el Señor para que Él nos sane. Bueno, confiamos en el Señor, pero también debemos buscar la ayuda de los médicos. Ahora hubiera sido muy sencillo para el apóstol Pablo decirle a su sobrino aquí, gracias por venir, pero estoy confiando en el Señor, tú puedes regresar a tu casa. Pero no fue así. Vemos que Pablo se sirvió de los privilegios que su ciudadanía romana le brindaba. Amigo oyente, creemos que Dios sí quiere que hagamos uso de todos los medios que están a nuestra disposición hoy en día. Y esto en ningún momento significa que no estamos confiando en el Señor. Significa que estamos confiando en que Dios puede usar los métodos y los medios que están a nuestra disposición para llevar a cabo sus propósitos. Ahora observe usted entonces lo que hace el tribuno aquí en los versículos 23 y 24 de este capítulo 23 de los Hechos. Y llamando a 2 centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros, para que fuesen hasta Cesarea. Y que preparasen cabalgaduras en que, poniendo a Pablo, le llevasen en salvo a Félix, el gobernador. Un verdadero ejército acompañó al apóstol Pablo mientras él iba a Cesarea. Ahora quizás alguien se pregunte, ¿es esto lo que se llama confiar en el Señor? Amigo oyente, Pablo se halla en la voluntad de Dios y al mismo tiempo tiene derecho a pedir la protección del gobierno. Pablo es, pues, llevado a Cesarea para comparecer ante Félix, el gobernador. Ahora recordemos que los gobernadores romanos tenían su centro de operaciones en Cesarea y solamente de vez en cuando subían a Jerusalén. Pilato, por ejemplo, tenía allí su centro de operaciones. Hoy en día se puede ver las ruinas que han quedado de aquella ciudad romana. Esta ciudad queda en la costa y en realidad es un lugar muy agradable. Los gobernadores romanos, pues, preferían vivir en Cesarea más que en Jerusalén porque el clima era más acogedor. El apóstol Pablo entonces es llevado ante Félix, quien era el gobernador y vivía en Cesarea. Desde luego que esto sacó a Pablo del peligro que representaba para él estar en Jerusalén. Continuamos estudiando hoy el capítulo 23 de los Hechos de los Apóstoles. Y en nuestro programa anterior estábamos hablando del complot que habían tramado los judíos contra el apóstol Pablo, y cuando el tribuno se enteró de este complot, decidió entonces enviarle a Cesarea para que Félix el gobernador se encargara del asunto. Y dijimos que un verdadero ejército acompañó al apóstol Pablo mientras él iba a Cesarea. Ahora quizá alguien se pregunte si esto es lo que se llama confiar en el Señor. Recordemos, amigo oyente, que Pablo se encuentra dentro de la voluntad de Dios y al mismo tiempo tiene derecho de pedir la protección del gobierno. Ahora Pablo es llevado a Cesarea para comparecer ante Félix el gobernador. Dijimos que los gobernadores romanos tenían su centro de operaciones en Cesarea y solamente de vez en cuando subían a Jerusalén. Pilato, por ejemplo, tenía allí su centro de operaciones.
y hoy en día se puede ver las ruinas que han quedado de esa ciudad romana. Esa ciudad estaba en la costa y en realidad es un lugar muy agradable para estar. Los romanos preferían vivir en Cesarea más que en Jerusalén porque el clima es más acogedor. El apóstol Pablo, pues, es llevado ante Félix, quien era el gobernador y vivía en Cesarea. Desde luego, esto sacó a Pablo del peligro que representaba para él estar en Jerusalén. Continuemos hoy con los versículos 25 al 29 de este capítulo 23 de los Hechos. Y vemos que el tribuno escribió una carta en estos términos. Claudio Lisias, al excelentísimo gobernador Félix, salud. A este hombre, aprehendido por los judíos, y que iban ellos a matar, lo libré yo acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano. Y queriendo saber la causa por qué le acusaban, le llevé al concilio de ellos. Y hallé que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos, pero que ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. Ahora, cuando el doctor Lucas dice aquí que la carta fue escrita en estos términos, quiere decir que el doctor Lucas posiblemente no tuvo acceso a la carta misma. Quizás solamente le es posible dar el sentido de lo que la carta contenía. Ahora, lo que sí podemos darnos cuenta es que la carta era muy formal. En aquellos días, las cartas no eran firmadas como lo hacemos hoy en día. Ellos ponían más bien el nombre de la persona que enviaba la carta al principio, mientras hoy va al final. También podemos notar en la carta que el tribuno quiere que el gobernador Félix se dé cuenta que él está cumpliendo su deber al proteger a los ciudadanos romanos, lo cual era bueno. Claudio Lisias, el tribuno que enviaba la carta a Félix, le dice claramente que en realidad no sabía con exactitud cuál era la acusación lanzada contra Pablo. Lo que sí sabía era que se trataba de la ley de los judíos, pero que bajo la ley romana, Pablo no era culpable de nada digno de muerte ni prisión. Continuemos pues con los versículos 30 hasta el 35 de este capítulo 23 de los Hechos. Pero al ser avisado de acechanzas que los judíos habían tendido contra este hombre, al punto le he enviado a ti, intimando también a los acusadores que traten delante de ti lo que tengan contra él. Pásalo bien. Y los soldados, tomando a Pablo como se les ordenó, le llevaron de noche a Antípatris. Y al día siguiente, dejando a los jinetes que fuesen con él, volvieron a la fortaleza. Cuando aquellos llegaron a Cesarea y dieron la carta al gobernador, presentaron también a Pablo delante de él. Y el gobernador, leída la carta, preguntó de qué provincia era, y habiendo entendido que era de Cilicia, le dijo, «Te oiré cuando vengan tus acusadores». Y mandó que le custodiasen en el pretorio de Herodes. Podemos notar que quienes acusaban al apóstol Pablo estaban dispuestos a bajar hasta Cesarea. Y veremos luego que Pablo no se defiende tanto a sí mismo, sino que más bien testifica de Cristo. Recordemos que anteriormente el Señor había dicho que Pablo testificaría de Cristo ante reyes, gobernadores y soberanos. Pablo está dentro de la voluntad de Dios, y Dios, amigo oyente, está llevando a cabo su propósito. Y con esto concluimos el capítulo 23 de los Hechos.